¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este lunes en el que empezamos la semana y le damos seguimiento a la noticia del momento, y es que el mundo ha llegado a más de 3 millones de contagios del COVID-19. De hecho, iniciamos con este mapa mundial, con este mapa mundi que, como ustedes pues le han dado el seguimiento a través de Noticiete, los puntos rojos nos muestran en donde mayormente se ha concentrado la pandemia. Pero pues el dato relevante es el de hoy, es el de 3.041.517 casos confirmados de COVID-19, en los cuales pues Estados Unidos es el primer lugar, España segundo, Italia tercero, Francia, Alemania, que empieza a suavizar las medidas y a retornar de alguna manera a la normalidad, el Reino Unido, Turquía e Irán. Son las condiciones de más de 3 millones de habitantes del mundo que se han contagiado del COVID-19, y el número de fallecidos, que es de 211.159 al día de hoy. Cuando pues se alcanzan los 3 millones de infectados, se llega a 211.159 muertes, y ya más de 5 millones, casi van a ser 6 millones de pruebas, lo cual pues hace que en un país como Estados Unidos se pueda ir mejorando y detectando la pandemia. De esto pues hablaremos seguramente más adelante, y pues le vamos a dar seguimiento a nivel nacional junto con mi compañera María René Pérez Jonker. Así que, María René, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes ahora desde casa, escuchando esa noticia. Luis, alrededor del mundo ya 3 millones de casos de COVID-19. Y de hecho, si iniciamos de lleno con las noticias, sabremos que en su acostumbrado mensaje a la población, el presidente de la República confirmó hoy 30 nuevos casos positivos de COVID-19. Quiero decirles que el día de hoy se reportan 30 casos nuevos. 19 de los cuales son hombres y 11 son mujeres. De esos 30 casos hay 3 personas que corresponden a personas que estaban en cuarentenadas deportadas. No tenemos ningún recuperado ni ningún fallecido. Se han realizado hasta este momento 440 pruebas y quedan todavía pendientes algunas que correr en los laboratorios de salud pública. Y vamos entonces 530 casos al día de hoy. 337 corresponden a hombres y 193 corresponden a mujeres. Hemos logrado 49 personas recuperadas, 15 fallecidas. Tenemos 464 casos activos, tenemos 64 casos cerrados. Estimados amigos, les solicito que por favor logremos mantener el distanciamiento social. Atendamos las disposiciones que se han dado para poder controlar la enfermedad. Si no tiene necesidad, no salga, quédese en casa. Y si va a salir, use la mascarilla, lávese las manos constantemente con agua y jabón, es suficiente. Tenemos mucho por hacer. Hoy hemos visto un pequeño decrecimiento en los casos. Esperaríamos poder seguir en esa misma tónica y le pedimos a Dios que nos permita lograr siguiendo la contención que nos ha dado resultado. De los casos del día de hoy, solo hay un caso que corresponde a uno de los 2 lugares que tienen casos comunitarios, que es la aldea Ixcanal, en donde también hemos visto cómo ha ido bajando, porque las personas que han resultado contagiadas ya están terminándose, y esperaríamos que con las acciones de aislamiento adentro de la aldea logremos controlarlo lo antes posible. Así que pidámosle a Dios que nos siga protegiendo y que logremos salir de esta epidemia cuanto antes. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Al haber superado ya esta cifra de los 500, de hoy 530, el Hospital General San Juan de Dios también realiza pruebas de detección del COVID-19 como ayuda al Ministerio de Salud Pública con el fin de detener la pandemia. Desde que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, indicara que las pruebas de COVID-19 se realizarían en diferentes centros asistenciales, el Hospital General San Juan de Dios se une con ayuda para detener la pandemia. Aproximadamente una semana, el martes de la semana pasada, ya empezamos a procesar muestras para hacer el diagnóstico de COVID-19 utilizando técnicas de PCR, de biología molecular, que son las que son recomendadas para hacer el diagnóstico de esta enfermedad.
Y esto siguiendo pues la estrategia de descentralización de la prueba que anunció el señor presidente la semana pasada. Desde el martes hemos procesado unas 140 muestras, más o menos de 140 pacientes. Como repito, esto es pues, parte del trabajo que hacemos en el hospital, como un hospital de tercer nivel de referencia que somos, ¿verdad? Cada día más pacientes se acercan a la clínica encargada de tratar enfermedades respiratorias para realizarse la prueba correspondiente y de esta forma evitar todo tipo de contagio. El tiempo de espera dentro del hospital se reduce a aproximadamente 4 horas, mientras los resultados son trasladados al Ministerio de Salud Pública. Nosotros como laboratorio clínico brindamos un apoyo al manejo clínico del paciente. Cuando el paciente pues, ingresa aquí a nuestra clínica de atención para pacientes con enfermedad respiratoria, pues ya epidemiología y el personal médico se encargan de tomar la muestra y nos la envían. La muestra, como les comentaba, son las pruebas, como les comentaba, son pruebas de biología molecular, son pruebas bastante complejas y completas y aproximadamente el tiempo que nosotros entregamos un resultado es entre 4 a 6 horas más o menos, depende del volumen de trabajo que tengamos, para que entonces ya con el resultado, ya sea negativo o positivo, pues los médicos decidan el manejo clínico de ese paciente y decidan lo mejor para él, ¿verdad? Dentro de este laboratorio, los profesionales de la salud cumplen todas las medidas de sanidad requeridas para combatir el virus. Hemos dispuesto un equipo de trabajo de químicos biólogos encargados del área, tanto de procesar como de reportar las muestras. Estamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana en procesar las muestras, es decir, trabajamos todo el tiempo el diagnóstico porque entendemos que esto es una pues, emergencia y estamos tratando de dar el mejor servicio posible. En cuanto al equipo de bioseguridad, pues nosotros acá en el hospital hemos adquirido, digamos, las medidas de bioseguridad necesarias. En esto se entiende en guantes, equipos especiales para vestirse, lentes, mascarillas N95 también. En lo que respecta a nosotros en el laboratorio clínico, en esa parte estamos bien protegidos. El supervisor del laboratorio clínico del Hospital General San Juan de Dios indica que en el tiempo que han realizado las pruebas, ninguna persona ha dado resultados positivos. La Contraloría General de Cuentas informó que por medio de la Dirección de Monitoreo y Alerta Temprana realiza una auditoría en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Luis Lemus, subdirector de la Dirección de Atención a Denuncias de la Contraloría General de Cuentas, mencionó que ante la actual situación de emergencia que atraviesa el país derivado del coronavirus, esa institución realiza una auditoría concurrente con la finalidad de auditar las donaciones y compras de la cartera de salud pública destinadas a contrarrestar la enfermedad. La Contraloría General de Cuentas, de manera oficiosa, está haciendo una auditoría a todas las donaciones que ha recibido el Ministerio de Salud. El día de hoy se entabló una mesa en la cual se sentaron las directrices para que nos empezaran a trasladar la documentación, esperemos que sea esta semana. Nos argumentaron verbalmente que las donaciones ascienden a 32 millones de quetzales aproximadamente. Asimismo, recibieron ya la aprobación total de una donación en concepto de $1 millón por el Banco Centroamericano de Desarrollo. Y también nosotros de manera oficiosa estamos haciendo una investigación a compras de batas, que nos pareció que los precios podrían estar con variación en relación a lo que se compra en el mercado. Y también estamos haciendo una auditoría en relación a las pruebas COVID que se compraron por parte del Ministerio. También venimos con el nombramiento que se originó por requerimiento del Ministerio Público. El funcionario de la Contraloría comentó que el Ministerio de Salud Pública no es la única institución en la cual se desarrollan auditorías desde que inició el estado de calamidad pública decretado el pasado 5 de marzo. Y el organismo judicial confirmó que otro juez de paz fue enviado a cuarentena por 2 semanas como una medida de prevención porque el pasado 22 de abril realizó una exhibición personal en el Hospital de Salud Mental en donde practicó una prueba de COVID-19 a un paciente que presentaba síntomas de la enfermedad. Asimismo, las autoridades del organismo judicial recordaron la importancia de utilizar los trajes adecuados para ejercer su labor fuera de los juzgados.
Mucha atención a esta noticia esperanzadora, y es que científicos de la Universidad de Oxford dieron a conocer los avances de su vacuna. Hasta este momento es la vacuna más prometedora para poder combatir el COVID-19. Científicos del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford anunciaron este lunes 27 de abril que la vacuna que desarrollarán contra el coronavirus funcionó exitosamente en monos macacos rhesus, quizás el animal más cercano a los humanos en términos biológicos. El mes pasado, los científicos inocularon a 6 monos de esta especie con la potencial vacuna. Acto seguido los expusieron a altas dosis de COVID-19 que ya habían enfermado a otros monos. Estos 6 ejemplares se encuentran en buen estado de salud 28 días después de haber recibido la vacuna. El doctor Vincent Muster, el científico que lideró el estudio, aclaró que todavía se encuentran analizando los resultados, pero adelantó que planea compartirlos la semana que viene y luego remitirlo a una publicación para que sean evaluados por otros colegas. El Instituto de la Casa de Estudios del Reino Unido ha comenzado también sus pruebas en cientos de humanos. En total, se espera que en el ensayo clínico liderado por Oxford haya 1.102 participantes en diferentes laboratorios de esta ciudad, Southampton, Londres y Bristol. En el mejor de los escenarios y con aprobación de emergencia, las primeras millones de dosis podrían estar disponibles en septiembre. Una noticia prometedora, esperanzadora definitivamente, todos en busca de esta vacuna que vendría pues a mermar en este momento todo lo que está ocurriendo, Luis. Así es, María René, y se suma a lo que desarrolla China, la India, el propio Estados Unidos, Alemania, así que son noticias que seguramente irán aliviando este sufrimiento que ha significado la pandemia a nivel mundial, que hoy alcanza a más de 3 millones de infectados. Con lo cual nos vamos a la pausa, volveremos de inmediato. Vamos a tener una interesante entrevista esta noche de lunes aquí en Noti7 con el ministro de Energía y Minas y presidente del INDE, Alberto Pimentel, para hablar de un tema importantísimo, y póngale mucha atención porque el INDE ha establecido nuevos rangos para el aporte de la tarifa social. Esto va a beneficiar seguramente a muchos de ustedes. Así que, ministro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Es un gusto, buenas noches y un saludo a todos los televidentes. ¿Cómo será entonces ahora, a partir de ahora, cómo queda esquematizado el pago de la tarifa social, ministro? Sí, correcto. Pues bueno, la intención de venir la noche de hoy es explicarles a los guatemaltecos o darles a los guatemaltecos una buena noticia. Y es que gracias a unos fondos que el Congreso de la República aprobó para que el organismo ejecutivo hiciera una transferencia al Instituto Nacional de Electrificación, a partir del mes de mayo vamos a poder ampliar el aporte a la tarifa social que el INDE viene dando desde hace 20 años a los guatemaltecos. Entonces, gracias a este aporte extraordinario que son 630 millones de quetzales, a partir de mayo los guatemaltecos van a poder recibir más subsidio, aquellos que ya lo reciben al día de hoy, y de hecho vamos a ampliar la cobertura del subsidio a la tarifa social a más o menos 4 millones de guatemaltecos adicionales. La tarifa quedó aprobada, según la decisión del Consejo Directivo del INDE, en 4 rangos de consumo. El primero que va de 1 a 60 kilovatios hora al mes, y estamos hablando de 1.2 millones de usuarios, que eso significa contadores de energía. El segundo rango va de 61 a 125, que es un poco más de 1 millón de usuarios. El tercer rango es de 126 a 200 kilovatios hora mes, que son más o menos 370,000 usuarios. Y el cuarto rango es de 201 a 300 kilovatios hora mes, que estamos hablando de más o menos 180,000 usuarios. El subsidio funciona de la siguiente manera. Por cada rango de consumo se establece una tarifa objetivo. Esto es lo que el usuario en realidad va a pagar por cada kilovatio hora. Entonces, por ejemplo, en el primer rango, el usuario va a pagar 40 centavos por cada kilovatio hora. Mientras que la tarifa es mucho mayor, la tarifa, por ejemplo, en Deoxa es de 1.82 por kilovatio hora, el usuario solo va a pagar 40 centavos. Y la diferencia, el quetzal con 42 centavos, por cada kilovatio hora lo va a pagar el INDE. Y así sucesivamente, creo que lo están viendo en pantalla, en el segundo rango el usuario va a pagar 70 centavos, en el tercer rango va a pagar un quetzal con 5 centavos por kilovatio hora, y en el último de los rangos va a pagar 1.12
por kilovatio hora. Se beneficiaría entonces a casi 2.800.000 usuarios. Sí, que se traduce en más o menos 13 millones de guatemaltecos. Claro, es importante que volvamos a revisar esta tabla, si la permite producción, por favor, la tabla. Y vean ustedes, porque el que consume ahora de 1 a 60 kilovatios va a tener un precio de 40 centavos. Esto le va a reducir aún más la factura de lo que pudo haber estado pagando. Pero también tenemos un rango de 61 a 125 que queda en 70 y el de 126 a 200 que queda en 105. Y revisemos el último rango, que es el de 201 kilovatios a 300, 112. Es importante hacer ver que la mayoría se había quedado en la tarifa social en unos 88 kilovatios más o menos, que lo han estado jugando según mis estimaciones, y ahora nos lo va a confirmar el ministro, entre 70 y 88, poco más o menos. De tal manera pues que esta es una noticia que nos hace, según el comunicado oficial, ver que el aporte social del INDE continuará beneficiando a los clientes de la distribuidora de electricidad de Occidente, de OXA, también a de Orsa y a los usuarios de la empresa eléctrica de Guatemala, que pues da la parte central. Es decir, pues que todos estarían incluidos en esto. ¿Qué alcance en cuanto o cuál es la diferencia del alcance, ministro? ¿Cuántos antes en la tarifa social y cuántos se incluyen ahora? Bueno, efectivamente, al día de hoy, o debo decir, hasta el último día del mes de abril de este año, el aporte social, o sea, el subsidio que otorga el INDE, ha cubierto a las personas que consumen entre 1 y 88 kilovatios hora al mes. Eso es más o menos 1.8 millones de usuarios, alrededor de 9 millones de personas. Con esta nueva tarifa ampliada, que sí debo decir que está programada para ser temporal, por el espacio de 3 meses, vamos a poder aumentar el subsidio, la cobertura de subsidio, a aquellos usuarios que consumen hasta 300 kilovatios hora mes. Y eso estamos hablando más o menos 13.2 millones de guatemaltecos o 2.8 millones de usuarios. Entonces, ese es el beneficio adicional. Pero para aquellos usuarios que hoy por hoy están recibiendo subsidio, también les vamos a ampliar el monto del subsidio. Por ejemplo, hoy los usuarios que consumen de 1 a 60 kilovatios hora mes, su tarifa objetivo, es decir, la parte de la tarifa que ellos pagan, está en 50 centavos. Bajo la decisión tomada por el Consejo Directivo del INDE, ahora van a bajar a pagar 40 centavos por kilovatio hora. El rango que está hoy por hoy de 61 a 88 kilovatios hora mes, paga 81 centavos. Y ahora van a pagar 70 centavos por kilovatio hora. Si consideramos el nivel de usuarios y por supuesto el consumo promedio de cada uno de esos usuarios, pues se traduce en muchos millones de quetzales, y pues el INDE está pudiendo aportar a los guatemaltecos estos recursos, como repito, gracias a una transferencia que fue autorizada por el Congreso de la República y que el organismo ejecutivo pues está realizando al INDE. Y se prevé, decía usted, en este momento de carácter temporal para 3 meses, según entiendo. Sí, correcto, porque los montos asignados pues para eso alcanza, digamos. Y después seguirá la tarifa social. Eso es importante que sepan los guatemaltecos, es decir, el aporte INDE no está pensado en que va a terminar en el mes de julio, simplemente vamos a tener que reducir a los niveles pues, habituales del subsidio. Pero la intención es, en esta época de crisis, en esta época donde los efectos económicos de la pandemia se están sintiendo, pues es poder salir y dar un apoyo especial, temporal, pero especial a la mayoría de los guatemaltecos. Y la virtud de este esquema es que privilegia beneficiando a aquellos que más lo necesitan. Bueno, usted decía que hasta ahora la tarifa social alcanza más o menos a 1.8 millones de hogares, y con los cambios, según la tabla que leíamos, son 2.8, es decir, se aumenta 1 millón de hogares prácticamente. Sí. Ahora, una pregunta aquí que seguramente tendrán nuestros televidentes, que hubo quejas recientemente que les había subido el consumo de energía eléctrica, muchas personas que les llegó con
con mayor monto el cobro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo les beneficia a ellos que se estaban quejando? Pues eso es bueno que podamos explicarlo. Primero, creo que hay que reiterar algo que ya han salido autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica a decir y que este servidor también ha tenido oportunidad de manifestar en alguna entrevista. La tarifa como tal no ha sufrido modificación. La tarifa se modifica sí cada 3 meses, pero desde el surgimiento de la pandemia a la fecha no se ha modificado. Lo que sí ha sucedido es que gracias a que la mayor parte de los guatemaltecos ha escuchado las recomendaciones de las autoridades y han cumplido con su deber ciudadano y han estado más tiempo en sus hogares, pues el consumo de energía eléctrica ha tendido a aumentar en la parte residencial. Y eso sí ha hecho que al tener más consumo, a pesar que la tarifa no cambia, al tener más consumo, pues las facturas han aumentado. Y otro efecto que probablemente se pudo haber notado es que, nuevamente, al tener más consumo, pudieron haber salido del rango más bajo, de 1.60, y pasar al de 61.88, lo cual significa que en vez de pagar 50 centavos por kilovatio hora, pasaron a pagar 81 centavos por kilovatio hora, o en los casos más extremos, aquellos que salieron de los rangos aprobados actualmente para el aporte a la tarifa social, pues han llegado a pagar la tarifa social plena. Con esta modalidad, con este subsidio ampliado, en realidad vamos a recuperar a estas personas que pudieron haber salido de los rangos de tarifa social y van a volver a recibir un beneficio ostensible. Pero les pongo un ejemplo. Por ejemplo, pensemos en una persona que sea cliente de la distribuidora de electricidad de Oriente y que consuma 125 kilovatios hora al mes. Esa persona hoy por hoy estaría pagando, fuera de subsidio, porque hoy por hoy no lo tendría, 216 quetzales con 11 centavos en función de su consumo de energía. A partir de mayo, cuando entre en vigencia este nuevo esquema, ese mismo usuario va a pasar a pagar 87 quetzales con 50 centavos. Eso es una disminución del 60% de su factura en la parte de energía. Sí es importante decir que obviamente el aporte INDE o el subsidio no cubre la parte correspondiente al alumbrado público ni al cargo fijo que pagan todos los usuarios, pero sí es una ayuda real y ostensible. Entonces, las personas que lamentablemente vieron incrementada su facturación por haber consumido más en las semanas recientes, a partir del mes de mayo, es decir, en su próxima factura, van a ver este subsidio directamente en su factura y por tanto van a pagar menos. Porque esto también es importante saberlo. El subsidio es de aplicación inmediata. ¿Esto qué quiere decir? A partir de las facturas emitidas del 1 de mayo en adelante, el subsidio viene directamente en la factura, es decir, se descuenta directamente. Entonces el usuario simplemente al pagar su factura ya podrá verla al revisarla que el descuento está realizado directamente. Y el INDE es quien paga la parte subsidiada a la distribuidora al final del mes después de hacer algunas validaciones. Ministro, es un tema muy importante, como usted decía, y de ahí la convocatoria que le hacíamos de venirse a explicar a la audiencia, que nos podría llevar aquí mucho tiempo porque hay más casos y ejemplos, pero le quisiera dejar, si se nos queda algo en el tintero para que sea usted quien lo agregue o con lo que quiera concluir esta entrevista. Ok, pues este subsidio es uno de los 10 programas que el gobierno de Guatemala ha planteado como programas de apoyo económico para ayudar a los guatemaltecos a superar la crisis que estamos viviendo. Es un beneficio real, son más de 600 millones que se van a invertir en los próximos meses como un apoyo al pago de las facturas. Pero es importante hacer un llamado a los guatemaltecos que tengan ingresos y que van a continuar teniendo ingresos, que es un llamado a la responsabilidad, que puedan pues pagar la parte que les corresponde de su factura. Porque en la medida en que tengamos las cuentas más solventes, pues el sistema eléctrico va a funcionar de mejor manera y entonces vamos a tener más recursos disponibles para que este tipo de ayudas, como lo es el subsidio, continúen con el tiempo.
Entonces, pues ese es el llamado a que todos ejerzamos nuestra responsabilidad en la medida de lo posible. Pues ministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Seguramente tendremos la oportunidad de darle seguimiento a esta noticia. Habrá algunas dudas que resolver. ¿A dónde se puede abocar la población? ¿Dónde más buscar información al respecto? Pues en el Instituto Nacional de Electrificación, nosotros a través de la página de internet y en comunicados que estamos sacando, estamos informando constantemente a los guatemaltecos y por supuesto están los PBX disponibles para atender las llamadas o a través de la página de internet o la oficina de información pública. Y por supuesto estar pendiente de ese recibo que va a llegar ya por supuesto. Bueno, y eso es importante, si alguien tiene duda con sus recibos, pues siempre la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, bueno, primero las distribuidoras mismas tienen obligación de responder y explicarlo, y si igual hubiese alguna duda en los guatemaltecos, pues la Comisión Nacional de Energía Eléctrica puede atender las dudas y las quejas. Pues ministro Alberto Pimentel, muchas gracias de nuevo, nos encontramos pronto. Cuando quieran. Gracias. Bueno, concluimos esta interesante entrevista que esperamos sea de mucho beneficio para ustedes en cuanto a la información se refiere y también en cuanto a su economía, que hoy hay que ayudarla y pues será seguramente un paliativo. Nos vamos a la pausa, volvemos con más información para todos. Este lunes, la Comisión Específica de Protección y Reactivación Económica del Congreso de la República se reunió con la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional para conocer el avance de las acciones derivadas de la emergencia del COVID-19. El Congreso de la República asignó 3.000 millones de quetzales para que micro, pequeños y medianos empresarios, así como profesionales, puedan optar a préstamos por medio del Crédito Hipotecario Nacional para contrarrestar los efectos económicos del COVID-19. En seguimiento a la asignación, la Comisión Específica de Protección y Reactivación Económica se reunió con la Junta Directiva del CHN, donde se informó sobre algunas limitantes legales y reglamentarias de la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional. Venimos con un buen sentimiento en cuanto a que las autoridades de ese banco están en la mejor disposición de darle cumplimiento a lo que el decreto les ordena. Nos han hecho de conocimiento algunas limitantes o algunas situaciones reglamentarias y legales que requieren atención por parte de este Congreso relacionadas con su normativa interna para que la fluidez de los recursos que han sido nombrados y la forma que puedan ser distribuidos tanto para capital de trabajo como para protección de capitales pues se haga a la mejor forma y lo más pronto posible. Hemos traído la inquietud al Congreso de parte de ellos de que revisemos su normativa interna, su ley orgánica, la posibilidad de que esto pueda ser conocido a la brevedad posible por la instancia de jefatura de bloques para que lo podamos llevar a el honorable pleno del Congreso muy prontamente. El vicepresidente del Congreso, Luis Alfonso Rosales, señaló que la normativa del CHN es antigua y que además se rige a la ley de compras y contrataciones, por lo que analizan las modificaciones evidenciadas por la Junta Directiva del Banco y estas serán elevadas a jefes de bloque para luego ser conocidas por el Pleno. El fin es analizar los procesos para el beneficio de las personas afectadas financieramente e inyectar los fondos a la economía del país para su reactivación. También diputados al Congreso de la República presentaron una iniciativa de ley para la creación de un impuesto temporal que tendrá que pagar a aquel trabajador del Estado que gane más de 15.000 quetzales. Será un fondo de atención a los trabajadores por el COVID-19. La iniciativa de ley presentada por el diputado Felipe Alejos y el bloque Todos es para que trabajadores del Estado que tengan un salario superior a los 15.000 quetzales paguen el 20% de impuesto temporal ante la emergencia del COVID-19. Esta iniciativa de ley la hemos denominado Impuesto para la Emergencia del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Presidente, ministros, viceministros, secretarios, directores, subdirectores, todos los diputados, los 160 diputados que integran el Congreso de la República, todos los asesores, todos los empleados públicos que ganen arriba
de 15.000 quetzales, se les estará cobrando un impuesto de un 20% por los próximos 3 meses. Solo para que tengan ustedes una idea, el organismo judicial tiene 844 personas que ganan arriba de 15.000. El gobierno central, llámese el Ejecutivo, 5.482 personas. Congreso de la República, 1.638 personas. Solo en los 3 poderes del Estado, sin incluirles aquí las entidades autónomas, llámese IX, USAC, municipalidades, etc., son 7.964 trabajadores, para un total mensual que se les paga de 163.860.893. El 20% de esto representa aproximadamente 33 millones. El impuesto temporal sería por 3 meses prorrogable, señaló el congresista. En ese tiempo, la recaudación sería de 98.3 millones de quetzales, que se distribuirán en un 50% para la adquisición y masificación de pruebas de COVID-19 y el otro 50% para un bono de riesgo, en apoyo a los trabajadores de salud en primera línea de atención de la pandemia. El artículo 5 de la iniciativa de ley señala que el agente de retención de este impuesto temporal será la unidad de tesorería de cada institución obligada y que enviará mensualmente un reporte de los fondos a la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas para su distribución. El congresista Felipe Alejo señaló que en la próxima sesión se solicitará en el Pleno la aprobación de urgencia nacional para su pronta aplicación. La próxima semana iniciará la entrega del bono de protección del empleado. Serán 75 quetzales diarios y se espera poder ayudar a 300.000 trabajadores. Las carteras de Economía y Trabajo y Previsión Social dieron a conocer detalles del programa social denominado Fondo de Protección del Empleo, el cual beneficiará a los trabajadores cuyo contrato haya sido suspendido desde el pasado 13 de marzo debido al COVID-19. Se espera que sean más de 300.000 las personas asalariadas las que resulten beneficiadas. Cabe destacar que estamos atravesando una crisis para la que ningún gobierno del mundo estaba preparado. Y por eso hemos respondido de una manera rápida, apegada a las leyes existentes y sobre todo con transparencia. La existencia de este esfuerzo, que tiene como objetivo entregar un beneficio económico de 75 quetzales diarios a los trabajadores del sector privado afectados por la suspensión laboral a causa del COVID-19, mientras sus contratos de trabajo se mantienen suspendidos. Este fondo cuenta con 2.000 millones de quetzales que serán entregados a los beneficiarios a través de la primera semana de mayo, una vez se firme el convenio con el Crédito Hipotecario Nacional. Con esta medida apoyaremos aproximadamente 300.000 trabajadores al mes, hasta por 3 meses, o hasta cuando los recursos se agoten. El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Lobos, confirmó que son más de 3.500 las solicitudes recibidas hasta el momento. Nosotros hemos recibido el día de hoy 3.589 solicitudes, de las cuales se han rechazado 655, 507 están con previos y nosotros hemos autorizado al día de hoy 432 de esas solicitudes, que corresponden al total de 11.586 trabajadores. El gobierno destinará hasta 2.000 millones de quetzales para cubrir el Fondo de Protección del Empleo. Aquí estamos con más de la información nacional. El Hospital Nacional de Totonicapán está cerrado después de que fuera detectado un caso de COVID-19. El doctor Germán Schell, viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, informa a este medio sobre la determinación del cierre temporal del Hospital Departamental de Totonicapán, debido al caso de COVID-19 de una mujer fallecida el pasado sábado. A raíz de los tristes acontecimientos del fallecimiento de la paciente por coronavirus,
nosotros tomamos la determinación en conjunto con el señor gobernador, el señor alcalde, el señor director, los 48 cantones, los médicos del área de salud, de cerrar el hospital. Decidimos cerrarlo por 72 horas porque, como cualquier negocio, creemos que si hay un riesgo de contaminación debemos limpiarlo, debemos sanitizarlo adecuadamente. Los pacientes serán remitidos al Hospital Regional de Quetzaltenango. Tenemos la aprobación del doctor Giovanni Ortega, que es el director del Hospital de Quetzaltenango, que nos ofreció atender las emergencias por estos días, y la aprobación de los señores miembros diputados de la Comisión de Salud y el señor presidente del Congreso de la República. Si nosotros no limpiamos, no sanitizamos el hospital, si no hacemos una evaluación, un estudio minucioso de todos los trabajadores que estuvieron en contacto o cercanos a la señora, podemos correr el riesgo de que esto se pueda poner más fuerte y que pueda dar más problemas en el futuro dentro del departamento. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Trabajadores que efectúan sus labores como picapiedra piden ayuda, ya que se han quedado sin el único ingreso para vivir. Las jornadas de trabajo para estas personas son extensas, inician a las 6 de la mañana y finalizan a las 4 de la tarde. Ellos se dedican a sacar piedra, picarlas para muros de viviendas en el cantón Pachutá, en la entrada del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá. Desde que el presidente decretó estado de calamidad, varias personas ya no llegaron a laborar porque nadie les compra este material. Ahorita este tiempo estamos por esta enfermedad, es duro digo yo, porque es... Pues no hay mucha salida más que todo. ¿Cuánto ganan ustedes al día aquí? Aquí estamos haciendo este trabajo, apenas estamos sacando 60 y bien sacado 60 pesos. ¿Ustedes venden eso por costal, no? Sí, estamos vendiendo por costal a 5 la costal, 5 6. Ya llevamos mucho tiempo ya y es el trabajo de nuestro papá y ya lleva como unos 25 años ya. ¿Está trabajando acá? Ajá. ¿Ustedes cómo hacen para sostenerse? ¿Cómo hacen para ganarse los centavos? ¿Cómo hacen para...? Sí, como solo siempre con ese trabajo. A veces se va a buen precio, a veces un bajo precio. ¿Sí? ¿Ustedes ganan por piedra o por día? Por piedra. ¿Cuánto cobran ustedes por picar una piedra? A 400, 600. Cuando usted ingresa a ese municipio, se puede observar a estas personas que se dedican a picar piedra. Si usted desea ayudar, comuníquese al 47 18 01 51. Su apoyo significaría alimento en la mesa de estas personas. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. La situación es bastante complicada para muchos guatemaltecos. Así las cosas, un centenar de familias colocaron banderas blancas en la aldea El Manzanillo, que abarca Misco, San Lucas y Santiago Zacatepeques. Situación similar que se dio en la aldea San Jorge Cintanal en Quetzal, San Marcos. Así que deseamos que se les pueda brindar apoyo y esa solidaridad de los guatemaltecos. Y hay niñas y niños con espectro autista u otro trastorno de desarrollo que necesitan su ayuda para continuar con sus estudios. Conozcamos a continuación también cómo se puede ser solidario con ellos. La Fundación Waibi brinda terapias y educación a 22 niños y niñas con espectro autista o cualquier otro trastorno de desarrollo. Para prevenir contagios de COVID-19, los chicos reciben clases en línea y cada asignación depende de su necesidad. Hemos utilizado videollamadas y algún otro tipo de aplicación con tal de poder trabajar ya sea de forma directa o junto a las familias con ellos, ¿verdad? Algunos niños pues les hemos estado dando el seguimiento a través de videollamada de los programas que nosotros realizamos, sino pues también trabajamos con los papás de forma directa a través de esto. El 15 de mayo han organizado una rifa para recaudar fondos y continuar con su labor. Para apoyarlos, puede buscarlos en redes sociales. Ahora más que nunca las familias necesitan de nuestro apoyo. Entonces, pues el número de la rifa cuesta 50 quetzales y pues si ustedes nos buscan dentro de nuestras redes van a poder ver todos los pasos para poder realizarlo, ¿verdad? En las redes sociales pues nos encuentran en Facebook como Fundación Waibi, igual en Instagram, y el número de teléfono al cual ustedes se pueden comunicar con nosotros es el 5408-3231.
Casi 30 incendios forestales siguen activos en el departamento de Petén. Uno de los equipos periodísticos hizo un sobrevuelo para que ustedes conocieran el panorama. Suelos carbonizados, vegetación anaranjada y terrenos vacíos son los que se observan en el horizonte de la selva petenera por las decenas de incendios forestales que ya fueron sofocados, pero otros siguen activos. La Fuerza Aérea de Honduras está apoyando a Guatemala en el sofocamiento de incendios desde el aire. Nosotros como tripulación aérea del helicóptero Bell 412 tenemos la operación de realizar extinción de incendios con el equipo operado Bambi Bucket, el cual consiste en expulsar o cargar agua en levantamiento de carga externa. En el helicóptero en el cual podemos determinar que la bolsa es una bolsa colgada, tiene una capacidad de 324 galones. Va instalada en la parte inferior del helicóptero, en el gancho de carga, el cual tiene una capacidad para levantar 4.000 libras. En el sobrevuelo realizado se plasmó en imágenes lo que el presidente ya había anunciado, un panorama preocupante por tantos incendios forestales activos. Este es uno de los puntos más afectados. Usted observa, ya ha sido liquidado el incendio, pero las pérdidas en flora y fauna no se pueden dimensionar hasta el momento y todavía se trabaja en aquellos que usted observa, tienen humo, en algunos casos también llamas. Sin embargo, pues este es el panorama que se tiene. Desde este punto observamos al menos unos 15 focos de incendio dispersos en todo este territorio. El helicóptero hondureño primero hace reconocimiento de espacio aéreo y terrestre para cargar los más de 300 galones de agua. El llenado de la bolsa Bambi, de esta forma es que se están realizando todos los apoyos para el sofocamiento de los incendios forestales aquí en el Petén, que cabe mencionar, al menos nosotros observamos en este sobrevuelo unos 40 focos de incendios esparcidos. Sin embargo, pues el terreno es bastante grande y la vegetación que se está perdiendo también. El gobernador de Petén destacó que se contará con el apoyo de 2 aeronaves más de Aeronáutica Civil con capacidad para llevar agua y esparcirla sobre los incendios forestales activos del departamento. Hoy pues estamos a la espera de que vengan 2 aeronaves más con capacidad de 500 galones de agua, las cuales inician a funcionar a partir del momento de la llegada. Y pues ya está trabajando el helicóptero de la Fuerza Aérea de Honduras, pero los incendios más fuertes, en el frente más grande que era en el área acá del Burral de la Laguna del Tigre, es donde esperamos que hoy se mitigue ese incendio, que era el más grande que teníamos en el departamento. Ahorita estamos reconcentrando ya el personal y el chopper de Honduras es el que está sobrevolando estas áreas y esperamos que máximo mañana tengamos el control de esta área. Las lluvias de las últimas horas en Petén ayudaron al sofocamiento de algunos incendios. Uno de los más fuertes fue liquidado también con la ayuda de todos los bomberos y voluntarios. Este prevalecía en la aldea El Burral, dentro de la Laguna del Tigre, y abarcaba un diámetro de 4 kilómetros aproximadamente. El director del sistema penitenciario se pronunció sobre los programas de apoyo a los trabajadores del mismo, como parte del programa de gobierno de los 100 días. Señor viceministro, estamos platicando de arreglarles todo lo que es a dotarlos ya de nuevo equipo, preciso a que ya tiene más de 2 años de que ellos no han podido ser beneficiados con esto, que es parte de sus herramientas de empleo. Asimismo, siempre verificar todo lo que es el tema de transporte. No podemos ver a empleados del sistema penitenciario empujando sus propios vehículos. Sabemos de que ya los vehículos que estaban ya están totalmente realmente ya no sirven, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la implementación de nuevos vehículos para beneficiarlos a ellos. Así también estamos ya en pláticas para una licencia de estudios para aquella persona que esté estudiando los días sábados, que pueda continuar con sus estudios. Necesitamos gente profesional dentro del sistema penitenciario y ya hay, solamente es de darle seguimiento.
Y bien, llega el momento de concluir esta edición de Noti7. Tenemos un servicio social para despertar la solidaridad de ustedes, ya que se requieren 10 donadores de sangre de cualquier tipo para Salvador Barraza, quien está recluido en cirugía B para hombres del Hospital Roosevelt. Los que puedan ayudar, los donadores, comuníquense con María Rivera al 49 51 14 44. Es con Marco Rivera al 49 51 14 44. Vamos a corregir porque es con Marta Rivera. Son 10 donadores para Salvador Barraza, quien está padeciendo en el área de cirugía B para hombres del Hospital Roosevelt. Y repito el teléfono, 49 51 14 44. María René, nos despedimos esta noche. Muchísimas gracias, Luis, amigos televidentes, y definitivamente mañana los esperamos en las 3 emisiones de Noti7 para que usted esté muy bien informado. Muchísimas gracias, Luis, amigos televidentes. Feliz noche. Muy buenas noches y hasta mañana.